Estimados estudiantes, bienvenidos a la guía de ejercicio de la ayudantía 1 para la primera solemne de probabilidad estadística. Primer ejercicio dice, en base a la siguiente distribución de frecuencia de la variable x igual a número de créditos hipotecarios cursados en el mes de enero, obtenida la observación de la actividad de 50 ejecutivos bancarios, indica el porcentaje de ejecutivos que han conseguido cursar 32 o menos créditos hipotecarios. En este ejercicio, en la tabla, nos dan por el lado la variable, que es una tabla por valor, y además nos dan la frecuencia absoluta, el n sub i. Para determinar el porcentaje de los ejecutivos que han conseguido cursar 32 menos crédito hipotecario, sin necesidad de hacer la tabla completa de la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, vimos en la ayudantía presencial que podemos contar, ¿cierto?, las frecuencias absolutas que hay de los que cursaron 32 menos crédito, y ese valor lo dividimos por el n, que son 50 ejecutivos bancarios. En este caso la tabla está de manera horizontal, pero ustedes la pueden colocar de forma vertical si es que les es más fácil en su evaluación. Entonces hagamos eso primero. Tenemos la tabla entonces. Con sus respectivas frecuencias. Y sabemos que el total de datos son 50 ejecutivos. Entonces, para recordar un poquito la interpretación de la frecuencia absoluta, en este caso, lo que estamos midiendo, la variable, dice que son número de créditos hipotecarios cursados en el mes de enero. Esa sería la variable x. Entonces, la frecuencia absoluta me indica el número de ejecutivos bancarios. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, esta frecuencia, significa que 10 ejecutivos cursaron 12 créditos hipotecarios en el mes de enero. Eso para recordar un poco la interpretación. Ahora veamos la pregunta. Los que han conseguido cursar 32 menos crédito hipotecario serían todos estos ejecutivos. 32 o menos quiere decir que incluimos al 32. Por lo tanto, yo sumo las frecuencias absolutas, y en este caso me dan 42, y lo dividimos en el n. 42 dividido en 50 nos da 0,84. Si eso lo multiplicamos por 100, sería un 84%. Entonces, un 84% de los ejecutivos consiguió cursar 32 o menos crédito hipotecario en el mes de enero. El siguiente ejercicio dice, la distribución de las acciones de una determinada sociedad está dada por la siguiente tabla. Nos muestra el número de acciones con el número de accionistas. Esta es una tabla que está por intervalo, agrupada por intervalo, y nos piden calcular la mediana de las acciones. Entonces, en este caso, cuando tenemos que calcular mediana, si la tabla no lo trae, lo primero que necesitamos es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces la vamos a agregar acá en la tabla. Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta, o sea, sería 22, y después se va sumando con la siguiente. 22 más 49 nos da 71, 71 más 43, 114, y 114 más 36, 150. Y recuerden que la última frecuencia absoluta acumulada siempre tiene que ser igual al n. Por lo tanto, si no nos da igual, quiere decir que se puede haber cometido un error hacia atrás.
Ahora, para determinar la mediana cuando es una tabla agrupada por intervalos, necesitamos primero el n medios. N medios sería igual a 150 dividido en 2. En este caso nos da 75. Y tenemos que buscar la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente mayor o igual al n medios, que en este caso sería a 75. Y en este ejercicio sería el 114. Y ese va a ser nuestro intervalo mediano, donde se encuentra la mediana, o en la fila I, si la quieren llamar para efectos de la fórmula. Entonces ahora aplicamos la fórmula. Nos va a quedar que la mediana es igual a límite inferior. ¿De qué? Del intervalo de la mediana, que sería 45. Más, abro paréntesis, el n medio, que nos dio 75, menos la frecuencia absoluta acumulada de la fila I-1, o sea, la anterior, que sería S71, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es el 43. Yo les dije que aquí se armaba como un triángulo. Cierro paréntesis por la amplitud del intervalo, que en este caso es 20, porque sería 65 menos 45. Siempre es el límite superior menos el inferior del intervalo. Y eso vamos a la calculadora. Aquí nos va a quedar 45 más, abro paréntesis, en la calculadora el numerador tiene que estar entre un paréntesis para que por la prioridad de operaciones matemáticas, si no me va a hacer la división primero, así que tienen que tener cuidado con eso. Entonces nos quedaría 75 menos 71 en el numerador, dividido 43, todo eso por 20. Eso nos da 46,86, ocupando 3 decimales y el último aproximado. Como son acciones, lo vamos a redondear entonces a 47 para la interpretación. Quiere decir que el 50% de los accionistas tiene menos de 47 acciones y el otro 50% tiene más de esa cantidad. El ejercicio 3 ahora. Dice, la tabla de frecuencia muestra la cantidad de televisores por departamento que hay en un edificio de 20 departamentos. ¿Qué porcentaje de departamentos tiene menos de 4 televisores? Entonces, este ejercicio es muy similar al ejercicio 1. Tenemos que ver los que tienen menos de 4, que serían estos, ¿cierto? Que tienen 2 o 3. Por lo tanto, esto suma 10. ¿De cuántos? Dijimos que eran 20 LN, 20 departamentos, por lo tanto va a ser 10 dividido en 20, eso me da 0,5, que lo multiplico por 100 y quiere decir que el porcentaje de departamentos que tienen menos de 4 televisores es un 50%. El ejercicio 4 dice, una empresa de servicios desarrolla un proceso mejorado para atender a sus clientes, por lo cual se registra el tiempo de espera en minutos desde que el cliente se forma en la fila y luego este es atendido. Se selecciona una muestra de 30 clientes y se obtienen los siguientes resultados expresados en la tabla de distribución. Entonces nos dan una tabla que es una tabla agrupada por intervalos,
donde nos muestran el tiempo de espera en minutos, nos dan la marca de clase, el número de clientes, que sería nuestra frecuencia absoluta, nos dan la frecuencia absoluta acumulada y además nos dan la marca de clase por la frecuencia absoluta. De la información se solicita que determine a número de clientes con menos de 21 minutos de espera. Si se fijan acá en la tabla está tabulada con tabulación inferior. O sea, en el límite inferior está incluido el dato. O sea, en el tercer intervalo, el 21 no está incluido y sí está incluido en el intervalo, en la fila 4, perdón. Entonces, para contestar esa pregunta, dice el número de clientes con menos de 21 minutos de espera. Podemos ver el acumulado, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada de menos de 21 y serían los 25 clientes que estoy marcando ahí. Entonces la respuesta sería 25 clientes. Si no tienen, por ejemplo, si el ejercicio no trae la frecuencia absoluta acumulada, también se podría haber sumado el 11 con el 9 y con el 5. Llegábamos igual a los 25 clientes. La pregunta 2, o B, perdón, dice determinar el promedio de espera. Entonces el promedio, cuando tenemos datos agrupados con tabla por intervalos, el promedio, que ustedes lo van a tener en el formulario, es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta y eso dividido en n. Y esos totales ya los da la tabla. Sabemos que la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase son los 441 que están acá. Dividido en n, que el n es 30. Entonces 441 dividido en 30 se nos da 14,7. Entonces el promedio de espera son 14,7 minutos. La pregunta C, calcular la mediana y su interpretación. Entonces para la mediana, como ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada, necesitamos el n medios. El n medio en este caso sería 30 dividido en 2, que es 15. Ubicamos la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente mayor o igual a ese valor. Y en este caso nos da el 25. Entonces este que estoy marcando en azul es nuestro intervalo mediano. Luego en la mediana, entonces, el límite inferior sería 14, más, abro paréntesis, el n medios que es 15, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería el 14, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo, donde está la mediana, que sería 11. Todo eso por la amplitud del intervalo, que es 7. Vamos a la calculadora para obtener la mediana. Entonces nos va a quedar 14 más, abro paréntesis, paréntesis, 15 menos 14, cierro el paréntesis del numerador, dividido en 11, cierro paréntesis, por 7, y nos da 14,64 si aproximamos al tercer decimal. 14,64 minutos.
sea, el 50% de los clientes demora menos de 14,64 minutos y el otro 50% más de esa cantidad, más de esos minutos. Y la pregunta D de ese mismo ejercicio nos piden el percentil 60 y su interpretación. Para el percentil la fórmula es muy similar a la mediana, lo que cambia es que en vez de n medios tenemos que calcular n por k dividido en 100, porque ahora los datos se dividen en 100 partes y no en 2 como con la mediana. Entonces el n es 30 en este caso. En los percentiles el k puede tomar valores del 1 al 99. Entonces en este caso sería 60 dividido 100. Eso nos da 18. Entonces ubicamos el n sub i mayúscula o frecuencia absoluta acumulada inmediata mayor o igual a 18, que es el 25. Entonces marcamos con color aquí el intervalo donde está el percentil, y el percentil 60 entonces va a ser límite inferior, que sería 14, más el n por k dividido en 100, que es 18, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es el 14, y dividido en la frecuencia absoluta donde está marcado la fila I, que sería 11, por la amplitud del intervalo, que es 7. Eso lo llevamos a la calculadora. Recuerden que en la prueba tienen que estar con calculadora científica. 18 menos 14 en el numerador, dividido 11, cierro paréntesis, por 7, eso nos da 16,55 minutos. Entonces, un 60% de los clientes se demora menos de 16,55 minutos de espera, y el otro 40% se demora más de esa cantidad. El ejercicio 5 dice: supongamos que se ordenan en una tabla de frecuencias el número de productos que tienen 30 personas en el sistema financiero. Y nos dan la tabla donde nos dan el valor de las X con el número de productos, que esta sería una tabla de datos agrupados pero por valor, la frecuencia absoluta, y nos dan la multiplicación de la variable por la frecuencia absoluta para poder calcular el promedio. Entonces nos piden determinar la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para la desviación estándar, para la fórmula, nosotros lo primero que necesitamos es el promedio. Entonces el promedio, en este caso, sería la sumatoria de las x sub i por n sub i, o sea, 74, dividido en n, en 30. Y eso nos da, ocupando 3 decimales y el último aproximado, 2,467. Y este es el valor que vamos a ocupar para determinar la desviación estándar. Para la desviación estándar vamos a necesitar la sumatoria de las x menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. Y esto lo vamos a ir dejando expresado para ingresarlo todo a la calculadora, para ocupar todos los decimales y que nos salga más exacto el valor. Entonces, la primera x sería 0 menos el promedio que acabamos de calcular, 2,467, eso al cuadrado por la frecuencia, que es 3, más 1 menos 2,467, lo mismo, al cuadrado pero ahora por 5, más 2 menos el promedio al cuadrado por 6, más 3 menos el promedio al cuadrado por la frecuencia, que es 8, más 4 menos el promedio al cuadrado por la frecuencia, que es 7, más por último
5 menos el promedio al cuadrado por 1. Y esto es lo que ingresamos a la calculadora. Entonces vamos a ver esa sumatoria, cómo quedaría. Sería 0 menos 2,467 al cuadrado por 3 más 1 2 menos 2,467, todo eso al cuadrado por 6 más 3 menos 2,467 al cuadrado por 8 más 4 menos 2,467 al cuadrado por 7 más 5 menos 2,467, todo eso al cuadrado. Entonces la sumatoria nos dio 55,46667. Entonces con ese valor vamos a determinar ahora la desviación estándar. La desviación estándar, recuerden que es la raíz de la varianza. Entonces la desviación estándar sería lo que tuvimos acá en la sumatoria de la x menos el promedio de x al cuadrado por la frecuencia absoluta, dividido en n-1. Si n es 30, n-1 es 29, y todo eso en raíz porque nos interesa la desviación estándar. Entonces, raíz cuadrada de 55,4667 dividido en 29. Eso nos da entonces que la desviación estándar es 1,383. Con la desviación estándar podemos calcular de inmediato el coeficiente de variación porque ya tenemos el promedio, que sería 1,383 dividido en 2,467. Coeficiente de variación entonces nos da 0,56, que si lo multiplicamos por 100 nos da un 56%. Eso, según lo que vimos en clase, quiere decir que los datos son relativamente homogéneos. Y el último ejercicio que vimos en la ayudantía es de covarianza. Dice, un banco considera que el número de los protestos que normalmente ocurren en su operación pueden estar en función de los clientes que tienen un nivel de endeudamiento superior a 5 miles de millones. Se realizó una revisión de 3 meses y se obtuvo los siguientes resultados. Acá la tabla de X y de Y, y nos piden determinar la covarianza. En este caso, para el cálculo también podemos colocar la tabla hacia el otro lado para si les resulta más fácil el cálculo, no hay problema. Colocamos aquí entonces X 24, 15, 10, 35, 29, 13.
Entonces, para la covarianza, nosotros necesitamos el promedio de la variable x y el promedio de la variable y. Para eso primero necesitamos los totales. (24 más 15 más 10 nos da 49, y 35 más 29 más 13 nos da 77. Entonces el promedio de x va a ser 49 dividido en 3, y el promedio de y 77 dividido en 3. En 3 decimales, el promedio de x nos queda 16,333 y el promedio de y 25,667. Y para la covarianza necesitamos la sumatoria de las x menos x promedio por y menos y promedio. Entonces lo vamos a dejar expresado, lo vamos a ingresar completo a la calculadora. Va a quedar x 24 menos promedio de x 16,333 por y, que sería 35, menos 25,667, más 15 menos 16,333 por 29 menos 25,667, más 10 menos 16,333 por 13 menos 25,667. Eso lo ingresan directo en la calculadora y la sumatoria da 147,33333 periódico. Entonces en este caso la covarianza sería los 147,333.333 dividido en n. El n es 3. Y eso nos da que la covarianza da 49,11. Recuerden que en la covarianza lo que interesa es el signo. Si la covarianza nos da mayor a 0, significa que hay una relación directa entre las variables, entonces podríamos concluir que realmente tiene relación el nivel de endeudamiento con los clientes con el número de protestos dentro de una operación. Espero haberlos ayudado con este repaso y cualquier duda la vemos a través del foro de plataforma.